HDI Seguros y Magallanes, juntos por una vida más simple. Vive la pasión de la Fórmula 1 con Chevrolet. Y ahora todos los días en quepasa.cl presentan Ciudadanos. La Fiscalía va a investigar con todas las herramientas que tiene y claramente esta querella nos ayuda. Era hora ya que se presentara la querella. Con esta querella se ha limitado solo a 5 personas, no se va a poder llegar a la verdad. Este caso creo que es un error bien grande. La conciencia de él, creo que va a haber un castigo a él por parte de la ciudadanía. Yo no recuerdo haber ocupado una semana digital para ir de vacaciones. Rechaza la objeción preliminar presentada por la República de Chile. Volveremos al Océano Pacífico con soberanía. Nuevamente, ¡que viva Bolivia! Aquí no está en cuestión la integridad territorial de nuestro país. No estoy satisfecho con este fallo. Debemos actuar con mucha unidad. Bolivia ha perdido más de la mitad de su territorio. Chile responde por el 11%. Nuestra decisión de presentar la objeción preliminar fue una decisión correcta. Y no creo que tenga mucha autoridad de hablar de soberanía, por favor. Usted sabe, como periodista, cómo está privatizado, cómo entraron la soberanía de Chile, entregaron a los privados. ¿Cómo están ustedes? Ciudadanos, el debate con que parte la semana en CNN Chile. Lo veían en el video introductorio, La Haya con los presidentes hoy en las Naciones Unidas, también el viaje del senador Pizarro al Mundial de Rugby, las querellas contra SQM Salar y connotados colaboradores de algunos políticos son parte de lo que ha marcado los últimos días en el debate político nacional. Y eso se refleja también en las frases. Las frases de la semana, como siempre, son ustedes los que eligen a la frase más destacada, la más reveladora, la que más se va a recordar de estos últimos 7 días. Una de ellas la dio la presidenta Bachelet en un escenario tal vez no tan ortodoxo, podríamos decir, en un matinal, el matinal de Mega. Allí, entre otras cosas, abordó los rumores sobre problemas de salud y también sobre eventual renuncia. Esto dijo la presidenta Michelle Bachelet. Estoy muy comprometida con mi país, quiero mi país, no veo ninguna razón para renunciar, ni quiero renunciar. Así que, y será algunos que querrán que yo renuncie, que inventaron el rumor. El fallo de La Haya evidentemente fue el tema que se ha tomado los últimos días. Ocurrió el jueves y vinieron las reacciones. Primero, en La Paz. Esto dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales. Quiero decirles al pueblo chileno, al pueblo boliviano, personalmente voy a buscar a la presidenta, a la hermana presidenta de Chile, para empezar el diálogo. ¿Qué decía en tanto la presidenta Bachelet en Santiago? Estas eran sus palabras. Es importante destacar que este pronunciamiento de la Corte sobre su competencia no afecta en nada nuestra integridad territorial. Y en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada. ¿Y qué decía el senador Jorge Pizarro, otro protagonista por otros temas de la semana, al volver finalmente a Chile y a su región de Coquimbo tras el viaje al Mundial de Rugby? Esto dijo. No estoy arrepentido, pero evidentemente que fue un error desde el punto de vista cómo lo han tomado la gente o los medios de comunicación. Ahí están pues, Bachelet por 2, Evo Morales y Jorge Pizarro, nuestros candidatos a frase de la semana, que vamos a conversar con los invitados en el estudio de Ciudadanos, Cecilia Pérez, Alberto Mayor, Alfredo Yonant, Hernán Larraín. Muchas gracias por acompañarnos. Cecilia, te cedo la palabra en primer lugar. A ver, es difícil tomar una palabra sin tener o poner sobre la mesa la importancia de tal vez el hecho más importante de la semana, que sin duda fue La Haya. Todas las palabras que salían ahí tienen una mención honrosa. La presidenta dan ganas de decirle, párela. O sea, ¿hasta cuándo sigue asumiendo públicamente rumores privados que, lo dijimos en el programa pasado, nacen del silencio de un dirigente de la nueva mayoría frente a la pregunta de un periodista en otro canal? Entonces ya es majadero que siga repitiendo que no va a renunciar, que no ha pensado, que no quiere, y que lo vuelva a repetir además en su viaje en Estados Unidos frente a estudiantes. Ya es un tema de decir, ¿sabe qué? Baje la cortina, córtela y dedíquese a gobernar. En el caso del senador Pizarro,
cuando parte diciendo no estoy arrepentido es que no entendió nada. Es que no entendió nada y yo creo que es un tema que me imagino vamos a abordar más en profundidad. Y por lo tanto, mención honrosa, no quiero decir lo que me nace decir del senador Pizarro porque da indignación. Su falta de autocrítica, su falta de comprender la no sintonía con la ciudadanía de lo que él hizo, confundiendo un viaje familiar en una semana en que los chilenos les pagan a los parlamentarios por estar en sus distritos o en sus circunscripciones. Y me voy a lo importante que fue sin duda el fallo de la Corte Internacional de La Haya, y yo más que la mención que se la voy a dar en este caso a quien corresponde, que es la Presidenta de la República, sobre todo por el espíritu que tiene que existir y que ha sido siempre una tradición republicana, que en materia de relaciones internacionales estamos todos tras la figura de ella. Siento que hay que seguir apoyando, hay que seguir con este espíritu, aun cuando, y en el análisis me imagino que también lo vamos a hacer, Daniel, cierta autocomplacencia en un éxito que no fue tal en este incidente procesal, yo creo que también choca frente a las expectativas de la gente. ¿Su voto entonces, Cecilia? Con la Presidenta. Alberto. Pero en positivo. Esta vez en positivo. Dejo el tema de La Haya para después. Me parece que la frase del senador Pizarro me parece emblemática en tanto revela una actitud que no creo que sea solo de él en este caso, sino que está más o menos es ciertamente frecuente en la élite chilena, y es que esta sensación de que se pide disculpas en caso de esas eventualidades. La verdad es que el senador Pizarro cometió un error que había sido repetido. Me informaron de que además para las marejadas en Coquimbo la vez pasada en agosto, él también estaba dando el rugby correspondientemente, digamos, incluyendo el tercer tiempo, digamos. Entonces, de verdad es algo que me parece que hace bastante mal a nuestra democracia, y creo que en ese sentido la frase de no pedir disculpas, no decir que se equivocó, pedir unas disculpas forzadas, me parece que no es la manera, a pesar de que recibió incluso mucha presión de sus propios correligionarios, en fin. Yo creo que revela la ceguera, que creo que en el fallo de La Haya también se da, pero lo veremos después, de una élite que no está entendiendo mucho dónde está parada. ¿Cómo es eso de disfrutando del rugby incluyendo el tercer tiempo, pero no dejarlo a medias, Alberto? No, que en el sentido que el rugby se estila, que después del partido confraternalmente toda la comunidad de rugby, que no es muy grande, siempre se juntan y departen alegremente en torno a comida y bebida, digamos, y él efectivamente en pleno momento de las marejadas en Coquimbo, él está... según me informaron, una persona que estaba ahí me dice, me llamó la atención, me dijo en ese momento que no se fue. Yo dije, seguramente va teniendo el partido de la Católica con no sé quién y se va a ir después, ¿ya? Y resulta que no se fue tampoco después, entonces, y se quedó, digamos, de partir, insisto, a aquello. Entonces me parece que es una conducta más o menos regular esta idea de que el rugby es una prioridad mayor que la región, digamos. ¿Alfredo? Bueno, yo estoy un poco en la misma elección que Alberto. A mí me sorprende y me sigue sorprendiendo, y a esta altura uno no diría por qué, uno no debería tener razones para sorprenderse, pero estoy muy sorprendido con la frase del senador Pizarro, a quien le tengo mucho respeto personal, pero de verdad esta mezcla entre no estoy arrepentido, pero pucha, la embarré, es una combinación lingüística súper extraña, vamos a decir. Le resta importancia al hecho y le resta prestancia al hablante, en este caso al senador, y además termina, creo yo, embarrándola cuando él compara al rugby como pasión con el fútbol como otra pasión. Y sucede que el rugby, a diferencia de lo que es el rugby en Gran Bretaña o en un país como Francia, que es una verdadera pasión popular, sobre todo, por ejemplo, del sur francés, el rugby en Chile tiene una connotación de clase, además. Por lo tanto, de verdad creo que esto tiene una connotación de errores múltiples, que desgraciadamente, a diferencia de lo que decía el senador Carlos Montes, entiendo lo que quiere decir, que esto le va a costar caro o algo así, dijo el senador Montes. Yo creo que eso no va a ser así, porque por dos razones básicas. En primer lugar, porque el senador Pizarro tiene todavía 6 años de senatoría delante de él. Y en segundo lugar, porque los pueblos tienen la memoria corta, tanto para las grandes tragedias y los grandes dramas, pero también para los pequeños bochornos como es un poco esto. De manera que,
a otra cosa mariposa. Desafortunadamente la política ha tomado ese giro. ¿Hernán? Yo también le voy a dar una mención honrosa al señor Pizarro. Creo que la desconexión frente a la ciudadanía que demuestra con su frase es bien impresionante, asumiendo además que es un senador por la zona, asumiendo además que es presidente de uno de los partidos, asumiendo que además tiene ropa tendida por el caso de sus hijos. O sea, creo que es un personaje que debería estar cuidándose y al contrario se expone en forma bastante impresentable. Y creo que también, y en eso estoy con ustedes, creo que esto se traspasa a toda la clase política. Finalmente la ciudadanía consideran de que en el fondo esto es una práctica habitual de un lote, y por lo tanto termina efectivamente produciendo un efecto de contagio. Ahora, creo también que la presidenta se merece otra mención honrosa respecto de la primera frase. Creo que la presidenta no debe entrar más a hablar respecto del tema de la renuncia. Creo que es un error, se lo han dicho ya todos los actores, así que me sumo a eso. Y la frase sí se la doy a la presidenta por el tema de Bolivia. Creo que sin duda el tema de La Haya es el tema de la semana. Hay una política de Estado. Yo creo que con todas las deficiencias y los problemas que hemos tenido se está haciendo lo correcto, así que mi voto es para la presidenta Bachelet en relación a La Haya. Vamos a hablar de inmediato de La Haya. Cecilia, no quiero quedarme a medias con lo del senador Pizarro. ¿Hay una falta de conexión, una falta de entender lo que está pasando? Porque, por ejemplo, el caso de Matías Walker, él claramente se fue, entendió que había un problema más o menos grande y se volvió al tiro, digamos. O sea, él comprendió que había una dificultad a la cual él tenía que subsanar. Pizarro se queda en Londres y se queda toda la semana y vuelve una semana después. ¿Es una falta de conexión, una falta de entender lo que está ocurriendo? ¿O sencillamente, tal vez, como dice Alfredo, decir, bueno, al final, ¿qué tanto, no? Es que uno no logra, Daniel, entender que con toda la separación, el divorcio que se ha producido, sobre todo en el último tiempo, entre la clase política, particular parlamentarios, y la ciudadanía, sigan funcionando como verdaderos gremios protegidos que para sus propios intereses personales funcionan todos de la misma manera y existe un proteccionismo y las diferencias se dan en otras áreas. Y me refiero a cuando pasaba con el aumento de las dietas, con inventos de comisiones de ética que uno nunca sabe que terminan sancionando finalmente, y sin duda con las asignaciones, etcétera. Y pasa en esto, porque sin personalizarlo, porque el senador Pizarro ha sido el niño símbolo del descriterio de haber viajado, haberse subido al avión presidencial el día posterior al terremoto, haber aparecido al lado de la presidenta, hacer como el amague que estaba presente, y luego se manda el viaje del año, lo que es su pasión, el rugby. Y además sale diciendo que lo tenía planificado hace un año y es mi viaje familiar. Y ahí se pierden. Él no está en el mes de febrero, que son las vacaciones, que además son 4 semanas, que ojalá lo tuviéramos todos los trabajadores chilenos y no los 15 días hábiles. Es un mes completo de vacaciones. Acá se entiende por parte de ellos que en su semana distrital, en su semana regional, hay una mayoría importante. De hecho, hubo publicaciones en otros medios donde daban cuenta de aquellos parlamentarios que habían salido con permiso constitucional, lo que les permite además bajar el quórum en votaciones que son importantes, que no solamente era el senador Pizarro. Entonces ellos entienden que su semana distrital, su semana regional, ellos son dueños de hacer lo que quieran, o la mayoría entienden que eso, y eso no es así, porque ellos siguen siendo pagados con fondos o con plata de los impuestos de todos los chilenos para estar en sus regiones, para estar en sus distritos. El senador Pizarro decía que él no era el ministro del Interior o el subsecretario la semana pasada, dentro de sus aclaraciones que dio. Y yo dije toda la razón, pero dentro de lo que ha sido la dinámica que se ha sabido de la nueva mayoría, el cuoteo político que se ha dado en el nombramiento de sus directores, de secretarios regionales ministeriales, incluso de intendentes. Ellos tienen, sobre todo el senador Pizarro, la posibilidad dentro de su región de poder articular la ayuda más rápida o hacia sus vecinos que lo que podría hacerlo cualquier otro ciudadano. Entonces, yo creo que él representa no solamente una desconexión, un descriterio, y ahora voy al fondo. ¿Qué pasa con la agenda de probidad? ¿Qué pasa con la agenda que se propuso por parte de la Comisión Engel, donde el mismo presidente, el señor Engel, se encuentra insatisfecho de cómo se ha traducido no solamente por el Ejecutivo los proyectos de ley, sino cómo se han dado las discusiones al interior del Parlamento? Porque cuando se toca los intereses de ellos, incluso con el financiamiento, hubo un bochorno en términos de aprobar en una comisión en la Cámara de Diputados el financiamiento por parte de las empresas, financiamiento privado a las campañas políticas, luego tuvieron que deshacerlo andado por lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa cuando se tocan los intereses de los parlamentarios? Y esa sensación de gremio es lo que choca. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, no, básicamente sí. Lo que pasa es que a mí me interesa un poco despersonalizar
esta discusión y en el fondo desestacar, en el sentido de sacarle la estaca al senador Pizarro, porque creo que suficientemente crucificado ya está. Yo creo que aquí hay una disociación entre los políticos de viejo cuño, entendido por políticos de viejo cuño aquellos que están en el Congreso desde hace ya 20 años, ya sea como diputados, como senadores, en fin, y las condiciones sociales que están en el exterior del hemiciclo y que son finalmente los chilenos de a pie, en donde, sin necesariamente percatarse estos políticos de viejo cuño, sucede que los chilenos de a pie son nuevas generaciones que ya no están votando. Probablemente estamos experimentando fenómenos de abstencionismo de muy largo plazo, personas que probablemente nunca van a votar en sus vidas, lo cual es un dato relevante en términos históricos del funcionamiento de la democracia chilena. Gente que se coordina de otra manera, gente más educada, que tiene una fuerte capacidad de crítica y además de conexión con otros a través de Twitter y lo que sea. Es decir, una disociación que no solamente atañe al senador Pizarro, pero como lo decía la semana pasada, esto no solamente pasa en Chile, esto está pasando en muchos países del mundo. Hay no me gusta usar mucho la palabra crisis porque está demasiado manoseada, todo no puede estar en crisis, para serle franco, pero me parece que los congresos están experimentando severas dificultades en todas partes del mundo y es probablemente la única razón por la cual a mí me hace pensar en la necesidad de ponerle límite a los mandatos. No necesariamente es una buena idea ponerle límite a los mandatos, salvo para mejorar la imagen de la institución, en donde finalmente se puede ir con el tiempo desligando la idea o desapareciendo la idea de que las personas no llegan al Congreso para qué, sino para servir. O mandatos más cortos, porque un mandato de 8 años en los que no tiene que renovar la representación. El mandato senatorial más largo del mundo, el más largo del mundo. No, solo complementar que yo creo que efectivamente, por un lado, ¿cierto?, da la impresión de que la clase política no tiene mayor sensibilidad respecto de la crisis, de la desafección, de la distancia que hay entre la ciudadanía y sigue operando un poco de la misma manera. Y no sé qué está esperando, digamos, para que ya la cuestión sea francamente delicado. Y lo segundo es que, desgraciadamente, la política como espacio público, como rol intermediador entre la ciudadanía y lo nuestro, empieza a perder todo sentido. Deja de tener valor, deja de importar. Al final, yo en la mañana me tengo que levantar, yo en la mañana tengo que ir a la pega y la verdad es que se va perdiendo un cierto sentido de lo público. Y esa cuestión creo que se va a sentir en las elecciones. Tengo la impresión de que todos estos errores, en el fondo, que van siendo ya y se van acumulando, van a ser una factura que van a tener que pagar todos, finalmente. Quiero llevarlos a La Haya. Hemos tenido ya todos los análisis posibles durante el fin de semana de lo que ocurrió, de este 2-14 de lo que fue a pedir Chile a La Haya, que era el tema de que se acogiera su objeción preliminar, después de una serie de interpretaciones sobre otras cosas que dijo la Corte, pero lo que fuimos a pedir, perdimos 2-14. Siento que es difícil de pronto hacer debate sincero sobre estos temas en Chile porque de inmediato surge esto de hay que estar unidos, hay que tener una sola política de Estado y me pregunto, y lo abro la discusión, si es la mejor manera de enfrentar estos temas, porque en otros asuntos todos entendemos que del debate democrático con posiciones muy distintas salen las mejores ideas, ¿no?, de esa confrontación democrática, pero en asuntos de política exterior da la impresión de que ese debate tiene que estar un poquito acotado. ¿No nos estaremos perdiendo buenas ideas por ser tan disciplinados en el debate de política exterior? Por de pronto en la idea del consenso nos ha ido re mal, digamos, para empezar a hablar, digamos, o sea, nos fue mal con Perú, unánimemente además, y estando en el mismo tribunal, le dijimos a la gente de La Haya que nos parecía que era un fallo que no se ajustaba a derecho, nada menos, se dijo por parte de la delegación chilena en ese momento, sabiendo que había un segundo recurso interpuesto por otro país. Cuando aparece el segundo recurso le decimos que la Corte es incompetente para un litigio uno de los tipos de litigios por los cuales fue fundada, ¿ya? Y ahora además salimos celebrando porque yo tengo primero pensé que como país estábamos mintiendo, ¿ya? Pero ahora tengo la sospecha de que es peor, ¿ya? Y es que tal vez nos enteramos del objeto del litigio ahora. Y ahora nos dimos cuenta que efectivamente lo único que pidió Bolivia, en un truco genial, fue conversar, y Chile apareció con la postura muy inadecuada de no conversar. Ahora, respecto a la homogeneidad, hay que decir que eso es interno, porque además habrá que decir que en el Foro Social de Sao Paulo,
4 partidos de gobierno, entre ellos el partido de la presidenta, ¿ya? Aprobaron un voto especial, ¿ya?, respecto a la salida soberana al mar de Bolivia, en el cual se señala que todos convocan a un diálogo abierto, equitativo, justo, y a una aprobación de las palabras que había mencionado el Papa, ¿ya? Y por tanto fue explícito de que se le dio mucho más de lo que pidió incluso Bolivia, ¿ya? No solo diálogo, sino que además en este foro sí la declaración incluye el hecho de que de que ese diálogo esté encaminado realmente, ¿ya?, a la posibilidad de otorgar una salida al mar a Bolivia. Y eso lo suscribe el Partido Comunista de Chile, lo suscribe el Partido Socialista de Chile, el Movimiento del Socialismo, y lo suscribe también la Izquierda Ciudadana. Y esos 4 partidos, que son partidos de gobierno, eso lo dicen afuera porque afuera es impresentable la postura de Chile, habrá que decirlo. Y ahí hay un punto que quiero además dejar instalado respecto a la desconexión ciudadana. La élite chilena se da el gusto de estar completamente desconectada de la ciudadanía en Chile, pero además se da el gusto, que es una cosa que usualmente no acontece, de estar desconectada de la élite mundial. Hoy día mismo, Michelle Bachelet en Naciones Unidas estaba insinuando, en términos diplomáticos, diciendo una cosa muy grave, diciendo que básicamente habían instrumentos de la justicia internacional que se habían desviado de su curso y que no se estaban respetando los tratados. Eso estaba diciendo Michelle Bachelet al mundo, ¿ya?, en un acto que no se entiende hacia dónde va, donde Chile prácticamente quiere tener una postura aislada, donde es el único que sabe cuál es el derecho internacional. Entonces me parece que realmente ha sido un festival de equivocaciones de la élite y obviamente destacada en este gobierno. Ahora, en este caso, el gobierno tiene que demostrar, decir, oye, nuestro agente Amar Bulne, ¿ya?, que todos lo apoyan unánimemente, supuestamente, porque supuestamente su gobierno la pega perdiendo 14-2. No, yo voy a diferir del compañero mayor. Pero primero, hacerme cargo brevemente de tu pregunta. Yo creo que hoy día, sin duda, es muy importante tener debates abiertos, incluso cuando estos sean de política exterior. Yo creo que eso está fuera de discusión y creo que efectivamente el debate ayuda a tener mejores posiciones, mejores estrategias, etc. También es cierto que en materia de política de Estado es muy importante que actores y instituciones políticas actúen en forma unida, por ejemplo, cuando se responde políticamente como país a una resolución, como lo vimos la semana pasada. Creo que son cosas compatibles y no contradictorias. Ahora, a diferencia de Alberto, y asumiendo que por supuesto hubo una derrota, yo soy de aquellos que cree que la estrategia de Chile ha sido la correcta respecto a los intereses y la postura que ha tenido tradicionalmente Chile. Creo que, si bien hay un 14-2 que era un resultado posible, y insisto, es una derrota, también hay un triunfo detrás de esa derrota. Y se pueden dar esas paradojas y las cosas son complejas y creo que frente a la ciudadanía muchos políticos han optado por quedarse con la primera capa y no hacer la pedagogía que implica una cosa con los tecnicismos y las complejidades que hay detrás de un proceso frente al Tribunal de la Haya como el que estamos viviendo. Muy en simple, aquí se acotó la competencia del tribunal, ¿cierto? Se va a discutir si puede o no, ¿cierto?, haber una obligación respecto a la negociación y en ningún caso este tribunal puede establecer un potencial resultado. Nunca fue otro el objeto. Dicho eso, entonces, nunca fue otro el objeto. Luego de décadas de estar negociando de buena fe, Chile ha estado décadas negociando de buena fe, siempre con una postura: no a la soberanía, sí a fórmulas alternativas. Entonces, pero por supuesto que sí, ¿no? Sentarse a la mesa de buena fe y buscar alternativas de solución a esa controversia ha sido la postura de Chile y independiente cuál sea el resultado del proceso que vamos a vivir en La Haya, vamos a volver al punto anterior y vamos a tener la capacidad de iniciar una negociación, esperemos de buena fe, y que esto pueda terminar en un buen resultado, cuidando los intereses del país. Mira, quiero agregar una última incongruencia al listado que mencionó Alberto. No recuerdo si Felipe Bull o el canciller dijo ayer: sabíamos que íbamos a perder el juicio por incompetencia. Es decir, una cosa francamente absurda. Y desde ese punto de vista, cuando ya se hace una declaración de esa magnitud, uno de verdad no entiende cuál fue exactamente la estrategia. En ese sentido, Hernán, yo tengo una diferencia contigo, porque yo de buena fe no logro comprender lo que se buscó. Es más, desde mi punto de vista, yo no soy experto para nada en relaciones internacionales, por lo tanto aquí hablo como un lego relativo, digamos. Un ciudadano. Como un ciudadano. Objetivamente, comunicacionalmente, esto se ve feo.
y esto se ve como un desastre. Daniel lo dijo en el titular, 14-2 suena mal. Y yo escuché al Coto Sierra hace 2 días atrás, que en una conferencia de prensa hablando de fútbol le preguntan por qué opina del resultado en La Haya, y el tipo, que no entiende nada evidentemente de relaciones exteriores, dijo 14-2, pero nos dieron barraca, digamos. Es decir, objetivamente esto se ve feo. Miren, hay que ver el entrenador y los jugadores. Claro, exactamente. Pero miren, yo creo que este tema está sobreinterpretado y sobrehablado, creo yo, el fallo de La Haya. Aquí todo el mundo está lanzando ideas al azar como si todos fuesen especialistas, digamos. Bueno, esto es como el fútbol. Alex Buchheiser de Libertad de Desarrollo dice: hay que salirse ahora ya del Pacto de Bogotá. No sé si es lo correcto, pero creo que no es el momento de emitir pronunciamientos sobre este tipo de materia, porque de verdad esto hay que pensarlo 2, 3 veces. Pero miren, yo de verdad estimo que lo más interesante que leí en estos días es una entrevista a Lucho Mayer hoy día, en donde el tipo dice que tiene que ver con la naturaleza jurídica o no de los fallos de La Haya. Hay que estudiar las biografías políticas de los jueces. Eso para mí fue una novedad, aprendí. Porque eso significa que no solamente hay un juicio jurídico, legal y un razonamiento normativo en lo que los jueces de La Haya hacen. Hay también política de alto estándar, me imagino, metido dentro. Vale decir que es una cancha bastante más compleja que la de abogados que discuten en torno a normas y a fallos, lo que aquí está presente. Creo que ya hay otros elementos a considerar y que van dando un poco la sensación instalada entre lo que es la ciudadanía y lo que termina siendo la clase gobernante y la clase política. Primero, sin duda, y tomándome el lenguaje futbolístico, sí me gusta el fútbol y lo entiendo como un deporte popular. O sea, sí que es un deporte popular. No. Fíjate que el rugby me gusta el haka, en Nueva Zelanda lo encuentro extraordinario. Yo creo que eso fue el senador Pizarro. Pero en términos futbolistas, nos pasaron la media boleta. Y nunca, y esa es la realidad, y eso lo sintió la gente. Entonces y aquí separo, cuando Chile levanta un incidente procesal, que jurídicamente así se llama, solicitando derechamente la incompetencia de la Corte, y se transmite por todos los escenarios comunicacionales, que habían 4 escenarios posibles, desde el A hasta el cuarto. Y el cuarto, que era el peor, era que la Corte se declarara competente, que a todo esto todos los jurisconsultos que saben en el tema señalaban que ese escenario era imposible que se diera. Iba a postergarse, eso es lo que se decía. Todo el mundo decía que iba a haber un escenario mixto, que no íbamos a ir al fondo. Amarillo. Al fondo, la Corte iba a conocer el fondo y que al final se iba a pronunciar sobre su incompetencia. Exacto. Que era lo salomónico. Exacto. Bueno, tuvimos el peor escenario con una boleta de 14-2. Y cuando eso, en este punto, no se asume como tal, y se aparece con un triunfalismo basado en los párrafos 32 y 33, que efectivamente, y ahí otra vez, lo del fin de semana a mí se me vuelve a enredar la película, se habla de una limitación con respecto a la negociación, primero para establecer si efectivamente Chile se comprometió desde el Tratado de 1904 hasta ahora a negociar, y si de existir esa negociación lo hizo, o en definitiva lo tienen que hacer de buena fe. Todo el fin de semana hubo un cambio en esa estrategia en términos de los columnistas, como que hubo un cambio de jugada, de pie. Pero hasta el viernes yo veía transversalmente, y yo creo que ahí se equivocan, porque era súper humilde y honesto reconocerle a la ciudadanía: fuimos por esto, yo también habría optado por lo mismo. O sea, en un juicio me juego todas mis cartas, pero le digo a la ciudadanía: en esto me fue mal. Pero eso no significa que fracasé, porque en el juicio ahora parte. Y en el juicio voy a enmendar errores. Entonces no parto diciéndole a los chilenos gané, cuando los chilenos saben, pero al tiro, de que no ganamos. No, aparte diciendo perdí en la mañana el viernes, en la tarde dices gané, ¿ya? El fin de semana dices gané y el lunes dices perdí. Pero ese día, Alberto y Escocia, yo creo que Daniel, tú entrevistaste a muchos analistas, internacionalistas y hasta el pleno.
y todos tenían como el mismo discurso. Yo los veía en distintos canales, se iban repartiendo. Por eso partía con eso también, porque también siento... en general los analistas son parte de la defensa chilena, colaboran con ella, se va armando un discurso que también es uniforme. Yo no sé si eso colabora a que los chilenos armemos la mejor estrategia. También hay un trabajo que hay que reconocerle a la Cancillería que se hace con todos los expertos internacionales de sociabilizar un discurso en los distintos escenarios. Entonces, al final, cuando tú vas escuchando a cada uno diciendo lo mismo, tú te das cuenta que estás como frente a la comedia de la mentira. O sea, todos mentimos diciendo que ganamos cuando en esa cosa en particular, no estoy hablando del juicio final, perdimos. Y eso te resta, y eso te resta al país, claro, y eso te resta credibilidad. Si tú le sumas además las descoordinaciones del propio gobierno, el ministro Burgos desde la honestidad como abogado diciendo tuvimos un fracaso judicial, la presidenta enmendándole el error, el canciller metiéndose como entre medio, la verdad que se arma todo un tema. Dicho eso, que te vuelvo a decir que yo creo que es como la comedia de la mentira, que la gente así lo asimiló. Viene el juicio real. Y en el juicio real, por cierto, que hay que ver, o al menos hacerse la autocrítica, que no somos los winners de la región, que tenemos errores, y que la diplomacia ya no es la diplomacia del siglo XIX con corbatín. O sea, que tenemos que asumir que esto ya no es solamente jurídico, que es político, que es comunicacional, y con esto termino, Daniel. Y con esto termino, Daniel. Y entender una cosa que es básica. ¿Por qué? Si el mandato del canciller o sus primeras palabras fueron decir Chile se va a volver a reconciliar con el vecindario porque se descuidó y se concentró solamente en la Alianza del Pacífico, ¿por qué los pares ideológicos como Bolivia, como Perú, como Argentina, como Uruguay, incluso como el Vaticano, se pronuncian en 18 meses, incluso el presidente de Ecuador desde Chile, a favor de la demanda boliviana? Más allá del juicio, más allá del tema jurídico, ¿debe Chile negociar una salida soberana al mar para Bolivia, sí o no? Me responden después de la pausa en Ciudadanos.